las hojitas y échale limón y miel. Eso es lo que me ha quitado a mí todas las pastillas y todo eso no me ayuda a mí a nada. Buenos días, vamos a comenzar a estudiar en el libro primero de Crónicos, capítulo 17. Y dice así: David ocupaba el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán: mírame aquí entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán le contestó: haz todo lo que de corazón te propongas hacer, que cuentas con el apoyo de Dios. En esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: bueno, Natán es el profeta, ¿no era? Entonces David le está diciendo: mira, yo estoy viviendo en una casa muy buena, pero mira, ¿dónde está el arca? ¿Ok? Entonces David está preocupado por el arca, donde estaba el arca. Entonces, ¿qué Natán le dice? No se preocupe, de todos modos Dios está con usted. Entonces, aquí en el 3, como dice, en esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, vamos a ver lo que le dijo Dios a Natán: ve y dile a mi siervo David que yo, el Señor, he dicho, no serás tú quien me edifique casa para que la habite. Desde el día en que saqué a los israelitas y hasta el día de hoy, yo no he habitado en ninguna casa. Al contrario, anduve de tienda en tiendas y de ramada en ramada. Entonces le manda a decir: dígale a David que yo no necesito ninguna casa, que no se preocupe por eso, que él, desde que sacó a la gente de Israel, él ha estado viviendo de ramada en ramada. 6. Por donde quiera que he andado con todo Israel, jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel, a los que ordené apacentar a mi pueblo, jamás le pedí que me edificara un palacio de cedro. Él le dijo de que a todas las personas, no, de que estaban todos los reyes, él nunca le pidió de que hicieran una casa para ellos, sino lo que le pidió fue de que apacentara a su pueblo. Eso fue la única orden que Dios le dio a todos ellos. Así que ve a decirle a mi siervo David que yo, el Señor de los ejércitos, he dicho: yo te tomé de redil cuando andabas detrás de las ovejas. Que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando llegue... ¿Dónde estoy? Antes de eso. A ver, estaba en el 7. Ok, detrás de las ovejas. Detrás de las ovejas. Para que fueras el príncipe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso, tan famoso como lo más importante de la tierra. Como Dios. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel. Y allí lo plantaré para que se establezca y no vuelva a ser removido, ni la gente malvada vuelva a consumirlo como en el pasado. Cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo humillaré a todos sus enemigos. Te hago saber también que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno dentro de tus hijos se levante para sucederte, y yo también afirmaré su reinado. Le está diciendo que no se preocupe, de que él le va a dar una casa, y también que él ha cuidado siempre a David de todos sus enemigos, y de que cuando él se muera, el hijo de él, un sucesor de él, va a tomar su posición y él le va a dar la misma garantía que se la está dando a David. Sí. Él, entonces fíjate ahora como dice, él me edificará la casa, y yo confirmaré su trono para siempre. Dice que esa persona que va a venir, él le va a hacer la casa, y que él le va a confirmar su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, y jamás le negaré mis misericordias como se la negué a quien reinó antes de ti. ¿Y quién fue el que reinó antes de él? Antes de David.
Saúl. Entonces, porque Saúl había hecho cosas malas. Sí, Saúl hizo cosas malas. Haciendo cosas. Entonces, fíjate ahora mismo como dice aquí. Más bien lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre. Y para siempre se afirmará su trono. Vamos a ver de quién está hablando aquí. Yo creo que aquí está hablando de Jesús. ¿Okay? Y seré un padre para ustedes y ustedes serán. Eso está en el libro de segunda de Corintios, ¿no? Y será un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Yo creo que está hablando aquí de Jesús. Sí, es de Jesús. El Hijo es superior. El Hijo es superior a los ángeles. Esto está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 5. El Hijo, porque jamás dijo a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Bueno, aquí que está hablando es acerca de Jesucristo. Sí. Que el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Okay? Aquí está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Yo seré su padre y él será mi hijo y jamás le negaré misericordia, como se la negué a quien te reinó ante ti. Más bien lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre. Y para siempre se afirmará a mi trono. Entonces, ¿qué siempre ha sido para siempre? ¿Quién es? Pues Dios. Jesucristo es el que lo va a afirmar para siempre, ¿no? Sí. Que es Dios, ¿no? Es Dios, ¿no? Ok. Y Natán le repitió a David todas estas cosas, todas estas palabras y toda esta visión. Entonces el rey David se presentó delante del Señor y dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco. Dios mío, tú, mi Señor y Dios, hablas en un futuro de la casa de tu siervo y me ves como si fuera yo un hombre excelente. Es una cosa, mira, frente con lo que lo está diciendo David, que él no se merece todo eso. Sí. Que él no se merece, que lo está mirando todavía como un hombre excelente. Y eso es lo que tiene Dios. Él lo miraba excelente porque era un hombre obediente. Sí, eso es lo que tiene Dios. Sí. De que Dios, mientras usted testifica los pecados que usted haya cometido, Dios no va a tenérselo en cuenta. Ajá, ¿Ok? 18. ¿Qué más puedo yo, tu siervo David, añadir y pedir de ti para mi propia gloria? Tú conoces a este siervo tuyo. Tú, Señor, has hecho todos estos portentos por amor a tu siervo y según tu corazón para dar a conocer tu grandeza, que dice que todo lo que está haciendo hoy Dios se lo está haciendo a David es porque Dios tiene amor, sí, y lo está haciendo para enseñarle a la persona de que la grandeza de Dios. Grande. 20. Señor, no hay nada semejante a ti y hasta donde sabemos no hay más Dios que tú. Ajá, ahí está. Que otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, redimido por su propio Dios para dar a conocer tu nombre por medio de grandes maravillas, al desalojar las naciones delante de tu pueblo, el pueblo que tú rescataste de Egipto. Sí. Tú has hecho de Israel tu propio pueblo para siempre. Tú, Señor, has llegado a ser su Dios. Su Dios, sí. Ahora, Señor, que la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa y se afirme para siempre, que se haga lo que tú has dicho. Que tu nombre permanezca y sea engrandecido para siempre, a fin de que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme en tu presencia. Fíjate lo que le dice, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme en tu presencia. 25. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo tu intención de edificarle casa. Por eso tu siervo ha hallado motivo para orar en tu presencia. Fíjate, él se da de cuenta de que Dios le va a hacer una raza, no es que va a hacer él, que le va a orar a Dios, siempre le va a estar orando. ¿Ok?
26. Tú, Señor, eres el Dios que le ha relevado a tu siervo tal bondad. Eres tú quien ha querido bendecir la casa de este siervo tuyo, para que permanezca para siempre delante de ti. Tú, Señor, las has bendecido y bendita sea para siempre. Qué palabra más bonita de David, ¿eh? Sí. Esas son unas palabras que nosotros siempre tenemos que glorificar a Dios. Él era muy obediente a Dios. Nosotros tenemos que siempre glorificar a Dios y alabarlo. Cierto. 18. Después de eso, sucedió que David derrotó y humilló a los filisteos y les arrebató la ciudad de Gad y sus villas. También derrotó a los moabitas y los hizo sus esclavos y los obligó a pagarle tributo. Derrotó además en Hamá a Hadad Ezer, rey de Soba, cuando éste pretendía asegurar su dominio en la ribera del río Eufrates. David le quitó 1000 carros de guerra y 7000 soldados de caballería y 20.000 soldados de infantería, y además desjarretó a los caballos que tiraban todos los carros, con la excepción de los caballos para 100 carros. Cuando los sirios vinieron a Damasco en ayuda de Hadad Ezer, rey de Soba, David hirió a 22.000 de ellos. Fíjate, a 22.000 de ellos. Luego puso una guarnición en Siria de Damasco y obligó a los sirios a servirle, a pagarle tributo, pues el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. El Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Eso es una cosa que nos enseña a nosotros, que cuando tú estás con el Señor y tú estás haciendo las cosas por el Señor te va a dar victoria. Decía papá, si Dios está contigo, ¿para qué te apuras, mija? No hay nadie que está con usted. ¿Okay? Es cierto. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad Ezer y los llevó a Jerusalén. Y también se apoderó de muchos bronces que había en Tibejat y Cun, ciudades de Hadad Ezer. Y con ese bronce hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. ¿Qué quiere decir? Entonces David se apoderó de muchas cosas de bronce. Sí. ¿De quién? De la gente de Tijabé, de Tibejat y Cun. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Con eso fue que Salomón hizo el mar. Salomón el mar de bronce, hizo el mar de bronce. ¿Okay? 9. Cuando el rey de Toi Hamá supo que David había derrotado totalmente al ejército de Hadad Ezer, rey de Soba, envió a su hijo Adorán para que saludara a David y lo bendijera por haber peleado contra Hadad Ezer y haberlo vencido. Como Toi estaba en guerra contra Hadad Ezer, le envió al rey David toda clase de utensilios de oro, plata y bronce. Fíjate, porque él también estaba en guerra. ¿Con quién? Con Hadad Ezer. Entonces, ¿qué quiere hacerse? Amigo de David. Entonces le manda utensilios de oro, plata y bronce. Y el rey David dedicó todo esto al Señor, junto con la plata y el oro que les había quitado a todas las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. 12. Además de esto, Abisai, hijo de Zeruya, derrotó en el valle de la sal a 18.000 edomitas y puso una guarnición en Edom y obligó a todos los edomitas a servir a David, pues el Señor daba el triunfo a David por donde quiera que iba. 14. David llegó a ser el rey de todo Israel y gobernó con justicia y rectitud a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruya, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Agilud, era el canciller. Sadoc, hijo de Agitob, y Abimelech, hijo de Abitar,
eran sacerdotes y Sapsá era el secretario. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los cretenses y pelesteos. Y los hijos de David eran los principales que rodeaban al rey. 19. Después de esto murió Najas, el rey de los Anumitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David dijo: voy a tratar con misericordia a Hanún, hijo de Najas, porque también su padre me trató con misericordia. Fíjate, Ahí está la misericordia que usamos. Najas es que después de murió Najas, el rey de los Anomitas, eran Anomitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces dijo David: voy a tratar con misericordia a Hanún, hijo de Najas, porque también su padre me trató con misericordia. Entonces envió unos mensajeros para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando vamos a ver qué sucede, los mensajeros de David llegaron a la tierra de los anomitas para consolar a Hanún, los jefes anomitas le dijeron a Hanún: ¿y crees que David rinde honor a tu padre al enviarte estos consoladores? ¿Acaso sus siervos no vienen más bien a espiarte y a investigar y a reconocer tu tierra? Hanún tomó entonces a los mensajeros de David y los raspó, les rasgó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los mandó de vuelta. Fíjate lo que David quiere hacer, una cosa buena. Yo sé. De su voluntad, ¿tú me entiendes? Entonces, pero ellos no quieren. Y entonces ellos lo que piensan es de que las personas que mandaron fueron para espiar. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué le hicieron? Les rasgaron la cabeza, lo operaron así como estoy yo. Le rasgaron la ropa, ¿tú me entiendes? Le robaron y los mandaron de vuelta para allá, vaya para allá. Eso es una vergüenza, ¿tú me entiendes? Sí. Los mensajeros se fueron y cuando David se enteró de lo que había sucedido, mandó gente a que los recibieran, porque estaban muy ofendidos, pero el rey mandó que les dijera: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba, entonces volverán. Cuando los anomitas vieron que se habían hecho odiosos ante David, Hanún y los anomitas enviaron 33,000 kilos de plata a Mesopotamia, Siria, Macá y Soba, para contratar allá carros de guerra y gente de caballería. Ya ellos saben bien de que le hicieron algo malo a David. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están preparando para pelear. Para la guerra. Sí. Y contrataron 32,000 carros de guerra y al rey de Macá y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. También los anomitas se juntaron en ciudades y salieron a la guerra. Pero David lo supo y envió a Joab y a todo el ejército de sus hombres más valientes. Los anomitas salieron a la entrada de la ciudad y se presentaron en orden de batalla, mientras que los reyes que habían venido se quedaron en el campo. Y al ver Joab que el ataque contra él se había dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió a los mejores soldados israelitas y con ellos se preparó para enfrentar a los sirios. El resto del ejército los puso en manos de su hermano Abisai y lo dispuso para enfrentar a los anomitas. Le dijo: si los sirios resultan ser más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda. Pero si los anomitas resultan ser más fuertes que tú, yo iré a ayudarte. Ánimo, luchemos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y que sea lo que el Señor quiera. Fíjate, ¿qué cosa es eso? Eso es fe. Y que sea lo que el Señor quiera. Eso es fe. Si ganamos, ganamos. Y si perdemos, perdemos. Pero que se haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Dejar todas las cosas y dejar que la voluntad de Dios se haga. Dejárselas a Él. Sí. Al avanzar, 14, al avanzar Jehová
y su ejército para pelear contra los sirios, estos huyeron de él. Y al ver los anomitas que los sirios huían, también ellos huyeron. Los sirios empezaron a huir, entonces los anomitas fueron más para atrás, para ti. Delante de Isaí, el hermano de Joab, se metieron en la ciudad, entonces Joab volvió a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que había sido vencido por los israelitas, enviaron mensajeros para que vinieran en su ayuda. Los sirios que estaban al otro lado del Éufrates y que eran capitaneados por Sofá, general del ejército de Hadad-Ezer, pero tan pronto como David recibió la noticia, reunió a todos los israelitas, cruzó el Jordán y se dispuso a presentar batalla contra ellos. En cuanto David ordenó sus tropas contra los sirios, estos lo atacaron, pero huyeron delante de los israelitas, y David mató a 7,000 sirios. Y David mató a 7,000 sirios de los carros de guerra, a 40,000 hombres de infantería, y además mató a Sofá, que era el general del ejército. Y al ver los siervos de Hadad-Ezer que habían sido derrotados por los israelitas, hicieron la paz con David y fueron siervos, y nunca más los sirios quisieron ayudar a los anomitas. Fíjate, entonces los sirios fueron a ayudar a los anomitas y salieron derrotados también. Entonces, ¿qué hicieron? Ya no te vamos a ayudar más. Okay. 20. ¿Qué hora tiene? Es muy temprano, todavía tenemos. Son 9:20. Tenemos casi media hora. Podemos seguir. Son las 9:20. Okay. A la vuelta de un año, y mientras David estaba en Jerusalén, Joab llegó a acompañar al ejército en pleno y fue y sitió la ciudad de Rabá y la conquistó, destruyendo por completo la tierra de los anomitas. Esto sucedió en los días en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra. David le quitó al rey de Rabá la corona de oro, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada de piedras preciosas, y con ella fue coronado David. Fíjate, David le quitó al rey de Rabá la corona de oro, la cual pesaba 33 kilos y estaba adornada de piedras preciosas, y con ella fue coronado David. Yo no sé bien, pero los reyes siempre andaban con eso, ¿no? ¿Y cuántos son 33 kilos? Verdaderamente no sé, pero eso pesa bastante. 33 kilos pesa bastante. Yo creo que sí. Como se oye, era que sí pesaba. 33 kilos y en la cabeza. Ay. Y 33 kilos es bastante. 33 kilos es como, creo que una libra son como 2 kilos, creo, ¿no? Algo así, no sé bien, pero es pesado, Como se oía, ahí estaban pesados. Está pesado. Sí. Y sacó también a la gente que estaba en ella y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas. Esto mismo lo hizo David con todas las ciudades anomitas, y después de eso David volvió a Jerusalén con todo su ejército. Después de esto se desató en Gezer la guerra contra los filisteos. Sibecai, el husatita, mató a Sipei, que descendía de los gigantes, y los filisteos fueron derrotados. Pero hubo otra guerra contra los filisteos, y Elhanan, hijo de Beer, mató a Lamí, que era hermano de Goliat de Gad. ¿Se acuerdan de Goliat? Sí. ¿Quién era Goliat? Era el fuerte, ¿no? Sí, el gigante. Sí, el que le quitaron. El que David lo mató. Sí. Pero David no era tan grande así, ¿no? ¿Y cómo lo mató? Porque tenía a Dios. Porque iba con Dios. Cuando usted está con Dios, como usted mismo estaba diciendo, cuando usted está con Dios, No importa que estáis. no hay nadie que pueda contra usted. ¿Ok? Entonces, el hermano de Goliat de Gad, el que brandía una lanza parecida al rodillo de un telar.
Y se desató en Gad una guerra más, y en ella, en la que participó un guerrero de gran estatura, el cual tenía 6 dedos. ¡Oh, oh! En cada mano y en cada pie. Tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Es decir, un total de 24 dedos. Este era descendiente de los gigantes. Oh, ok. Y se puso a insultar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Anda. Oh. Estos fueron los descendientes de los gigantes de Gad, que perdieron la vida a mano de David y de sus siervos. 21. Ahora mira lo que pasa aquí. Pero Satanás se puso en contra de Israel. Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe de cuántos son. Quiero saberlo. Fíjate aquí por qué está diciendo de que Satanás, pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Porque dice de que Satanás le hizo esa cosa. ¿Por qué le están echando la culpa a Satanás? ¿Por qué están diciendo que Satanás hizo eso? Porque lo hizo. Es algo malo y ellos piensan que él lo tuvo Pero, que haber hecho. ¿qué era que no se había oído Satanás en todo esto que hemos leído? No, mira, fíjate cómo dice aquí. Fíjate, pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Él fue el que le dijo a David que hiciera el censo. Sí. Ajá. Entonces lo que podemos ver ahí, por eso es que cuando se hace una cosa que Dios no te ha dicho que lo hagas, es Satanás que te está diciendo que lo hagas. Oh, ok. Eso es lo que da a entender aquí. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque David siempre hacía todas las cosas que Dios le había dicho que Sí, hiciera. Pero aquí no es David, no es Dios. Dios no le ha dicho nada que haga censo, y entonces va a comenzar a hacer un censo. Entonces ese censo lo está haciendo por su cuenta. Lo está haciendo porque se está guiando por influencias que están fuera de Dios. Entonces todas las cosas que todos nosotros hacemos que no están de acuerdo a lo que dice la palabra son cosas del diablo. Sí, porque el diablo es muy, ¿cómo se dice? Fuerte. No fuerte nomás. Lo que, sabe cómo acomodarse para que yo lo que siga quiero darle a haciendo el entender a bien. ustedes, yo lo que Siga quiero haciendo el bien. darle a entender a ustedes, que todas las cosas que nosotros hagamos que no esté relacionado con Dios, o que no Dios no lo diga que lo hagamos, esas son cosas del diablo. Porque aquí lo dice, mira. Pero hermano, Pero Satanás se puso en contra de Israel e indujo a David a levantar un censo en Israel. Él fue el que indujo a David a que hiciera un censo. ¿Y quién es el que mandaba hacer los censos? No era Dios el que mandaba, le dijo a Moisés que hiciera el censo y es Dios el que manda hacer eso. Entonces cuando tú haces una cosa que Dios no te mandó, esas son cosas del diablo. por eso tiene uno que estar muy listo, hermano. Pues tenemos que estar muy listos. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe de cuántos son, quiero saberlo. Joab le dijo: mi señor y rey, que el Señor multiplique 100 veces más el número de su pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi señor? ¿Para qué quiere mi señor? ¿Para qué quiere mi señor hacer tal cosa? Eso le contará a Israel como pecado. Ándale. Mira bien como dice aquí, fíjate cómo dice aquí, mira, en el 3, Joab le pregunta, porque él le manda, David manda a Joab de que reúne al pueblo para contarle al pueblo, ¿no? Sí. Ahora fíjate lo que dice Joab: mi señor y rey, le dice a él, mi señor y rey. Fíjate que el señor aquí está en letra minúscula, que está hablando con David, le está diciendo a David. Sí. Ajá.
le está diciendo ahora que el Señor, que Dios multiplique 100 veces más el número de su pueblo. ¿Acaso no están todos estos al servicio de mi Señor? Que de todos modos, pues, si todas estas personas están a cargo de David, ¿para qué quiere hacer eso? ¿Para qué quiere mi Señor hacer tal cosa? ¿Para qué? Esto le contará a Israel como pecado. Si lo está diciendo que eso es lo que estamos haciendo, eso va a ser, nos va a contar a todos nosotros como un pecado. Sí. Pero la orden del rey pudo más que Jehová, así que Jehová salió y recurrió todo Israel y volvió a Jerusalén para entregar a David el número del pueblo censado. ¿Está mirando? Sí. En todo Israel había 1.100.000 hombres que manejaban la espada, y en Judá había 470.000 hombres que manejaban la espada. Bueno. No fueron contados los levitas ni los benjaminitas, porque para Joab la orden del rey era repugnante. ¿Ya tú me entiendes? Sí. Hay veces que los jefes no se le meten una cosa en la cabeza y viene una persona que está por debajo de él y le quiere decir que no es correcto, pero no, ellos quieren seguir. Uno tiene que oír los consejos de otras personas. Y si el consejo que te está dando esa persona concuerda con lo que dice la palabra de Dios, hágale caso a esa persona, no se vaya por sus intenciones. ¿Por qué pensó que era Dios el que quería eso? ¿Cómo? ¿Por qué pensó David que era Dios que quería? David no pensó eso. David no pensó. David en ningún momento dice que David pensó eso. No, David no pensó eso. David nunca pensó eso. David lo hizo porque lo quiso hacer. No más. Sí, porque lo quiso hacer a su manera. ¿No tú me entiendes? Y no es la cosa así, no debe uno hacer a uno lo que uno, y lo que debemos hacer, quiere que hagamos. De lo que debemos hacer tenemos que contar con Dios y tiene que hacer de acuerdo con lo que dice Dios. Sí. Entonces David le dijo a Dios, con esto que he hecho, ahora se da de cuenta. Ahora se da de cuenta de que pecó. Fíjate, entonces David le dijo a Dios, con esto que he hecho, he pecado gravemente. Te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. Sin pensar, estaba pensando en su manera. Eso es lo que sucede. Que uno veces que piensa a su manera. Y entonces, fíjate lo que sucede aquí. Fíjate lo que sucede aquí. Mira, yo lo que quiero que miren para que usted vea. Y con esto, entonces David le dijo a Dios, con esto que he hecho, he pecado gravemente, te ruego que perdones a este siervo tuyo por su maldad, porque he actuado sin pensar. ¿Qué quiere decir? De que se arrepintió. Sí. Le está diciendo a Dios de que cometió un pecado y de que lo perdone. Entonces, lo que David nos está enseñando a todos nosotros, que cada vez que nosotros cometamos un pecado, nosotros tenemos que decírselo a Dios y hablar con Dios, y Dios nos va a perdonar. Por eso es que David y Dios tenían una buena relación. Cuando usted comete un pecado y no se lo comenta y se lo dice a Dios, la relación se va perdiendo, porque Dios lo sabe todo. Sí. Y Dios odia el pecado. Sí. Sí. Dios ama al pecador, pero Dios odia al pecado. Y entonces hoy en día tenemos personas que cometen pecados contra otras personas y contra todo el mundo, y entonces no se dice nada, ni te pide perdón, ni te pide disculpas, ni dice nada. Y seguimos en eso y en eso y en la misma iglesia. Y una de las cosas que tenemos aquí grandemente en todas las iglesias es de que seguimos cometiendo pecado y pecado y pecado y que sé yo, que sé cuándo. Y tenemos que recordarnos una cosa, que esta iglesia no es de nosotros. Esta iglesia es de Jesucristo, que se murió por nosotros y se murió por los pecados de nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos aquí en la iglesia y vamos a seguir permitiendo a que la gente cometa pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos que son pecados.
No, Sí sabemos lo que es pecado, sí pero sabemos, y sabemos los de nosotros también. No No, queremos a la gente Que no nos herirlo, ándele. no queremos ofenderlo, no queremos que sigan con nosotros Ahí está para la- que no se vayan para otra iglesia, Ajá. pues que sé yo, que sé cuándo. Pero ¿qué? Eso es de Dios, eso no es cosa de Dios ni de... Ok, Pues vamos sí. para aquí, ya me fui para otro lugar ya. Ok, me fui para el monte, como es. Es que el Señor habló con Gad, que era el vidente de David, y le dijo, y ve y habla con David y dile que yo, el Señor, he dicho, te propongo 3 cosas. Fíjate, ay, no. Fíjate, ahora lo que Dios le va a proponer, fíjate lo que Dios le va a proponer, te propongo 3 cosas. Escoge de ellas la que quieras que yo haga contigo. Gad fue a hablar con David y le dijo, así ha dicho el Señor, escoge qué prefiere, 3 años de hambre o ser derrotado durante 3 meses por la espada de tus enemigos, o que haya peste en la tierra durante 3 días y que la espada del Señor, es decir, el ángel del Señor traiga destrucción por todo. Dime que debo responder al que me ha enviado. Fíjate, David pecó. Sí. David pecó y entonces habló con Dios. Dios lo perdona, pero Dios lo va a castigar por lo que hizo. ¿Ok? Entonces le da tres opciones. Escoja qué prefiere. 3 años de hambre o ser derrotado por 3 meses o que le caiga una plaga. Le dio 3 opciones. Derrogado. ¿Eh? Es derrogado. Derrotado. Derrotado. Oh, ok. Que sea derrotado. ¿Te me entiendes? Derrotado. Entonces, ¿En qué número va, hermano? Ya me descontrolé. ya vos por el 12 en la mitad del 12. Dime, vos por aquí, dime qué debo responder al que me ha enviado. Ahora le pregunta y dime qué tú le vas a mandar a decir. Y David le dijo a Gad, estoy en un gran aprieto. Permítame caer en las manos del Señor, fíjate, porque su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Fue así como el Señor envió una peste sobre Israel y murieron 70,000 israelitas. Fíjate, él dijo de que él no quería que se lo entregara a los filisteos ni a ninguna otra persona, ¿no? Que él quería que Dios mismo lo castigara. Sí. Porque él sabe bien que el castigo de Dios de todos modos no va a ser tan fuerte. Porque Dios es misericordioso. Sí. Entonces, fíjate conmigo aquí lo dice. Estoy en un gran aprieto. Permítame caer en las manos del Señor. Porque su misericordia es grande en extremo. No quiere caer en manos de los enemigos. Quiere caer en las manos del Señor. Porque sabe bien que el Señor es misericordioso. Sí. 15. El Señor envió al ángel a Jerusalén para que la destruyera. Pero cuando el Señor, fíjate, cuando el Señor lo vio destruirla, le pesó haberle enviado ese mal y le dijo al ángel del destructor, basta ya. Detente. Basta ya. El Señor mandó al ángel a que destruyera. El ángel estaba destruyendo, pero dijo, hasta aquí, ya. Sí. Ya para allá. Hasta ahí, basta ya. En ese momento, el ángel del Señor estaba junto a la era de Onán, el jubiceo. 16. A David levantó los ojos y al ver al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra y con la espada en la mano, desenvainada y extendida contra Jerusalén, tanto David como los ancianos se postraron sus rostros y se cubrieron de cilicio. Entonces David le dijo a Dios, ¿acaso no fui yo quien ordenó que se hiciera? ¿Cómo fue?
¿acaso no fui yo quien ordenó que se contara el pueblo? Dice que fue él. Está tomando responsabilidad por lo que hizo. Sí. El que pecó fue él. Yo y nadie más ha pecado. Yo soy quien he actuado mal. Pero estas ovejas, ¿qué mal han hecho? Señor y Dios mío, deja caer tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Que no venga la peste sobre tu pueblo. Fíjate lo que está haciendo David. David tomó responsabilidad del pecado, porque ese pecado lo hizo David. Y entonces Dios se lo está haciendo a todo el mundo. Entonces David no quiere de que se lo haga a todo el mundo. David quiere que se lo haga personalmente, porque fue el que lo hizo. Él sabía que él era Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, eso es lo que nos enseña a nosotros, de que nosotros tenemos que sernos responsables de las cosas malas que nosotros hayamos hecho, y no culpable a otras personas, ni dejar que otras personas sean maltratadas por las consecuencias de nosotros. Y eso es lo que sucede hoy en día, de que mucha gente no quiere ser responsable por las cosas que están haciendo, por las cosas que hacen. Entonces le echan la culpa a fulanito, le echan la culpa a menganito. Por eso mismo es que Dios tiene tanto amor con David. Con David nosotros podemos aprender muchas cosas. ¿Tú me entiendes? David se dio de cuenta de que el Señor estaba castigando a las demás personas. Y David dijo, ellos no, a mí. Él sabía que él era el culpable. Porque yo fui el que lo hice, porque usted está castigando a los demás. Okay. ¿Qué mal han hecho ellos? Señor y Dios mío, deja caer tus manos sobre mí y sobre la casa de mi padre. Que no tengo la peste sobre tu pueblo. Que no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel del Señor le ordenó a Gad decir a David que construyeron un altar al Señor en la era de Onán el Jubiceo. Mira, para que tú veas una cosa, ¿no? Esta misma clase que estoy dando yo ahora, ayer el hermano que predica aquí de Cherry Hart, de una iglesia, en la mañana que yo vengo aquí, yo a las 5 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana, predicó acerca de esto, de este mismo versículo, de este mismo capítulo. ¿Me entiendes? Predicó acerca de esto. Entonces fíjate, el ángel del Señor le ordenó a decir a David que construyera un altar al Señor en la era de Onán el Jubiceo, y conforme a la palabra de Gad de parte del Señor David fue a hacerlo así. Entonces, ¿qué hace el Señor? Manda a que David construya un altar en el nombre del Señor en Onán Jubiceo. Pero Onán, que estaba criando el trigo, se volvió y vio al ángel y los 4 hijos suyos que estaban con él corrieron a esconderse. Entonces David fue a hablar con Onán, y cuando éste miró a David, salió de la era y se postró en la tierra ante David. David fue a ver a Onán. Entonces Onán, cuando ve a David, que David era, ¿quién era David? ¿Quién era David? Pues el rey. El rey cogió y se inclinó en la tierra, se postró en la tierra, porque hay que servirle al rey, hay que recibirlo bien. Entonces David le dijo a Onán, concédeme, fíjate lo que le dice aquí David, concédeme este lugar para edificar un altar al Señor. Véndemelo por lo que realmente vale, véndemelo por lo que realmente vale, para que el pueblo ya no siga muriendo. Y Onán le respondió, mi señor el rey puede tomar la era y hacer con ella lo que le parezca mejor. Fíjate, yo le daré todo lo que necesite, hasta los bueyes para él, holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Fíjate, entonces él le está pidiendo al Señor que se lo quiere comprar, porque tiene que hacer un altar ahí para el Señor, para darle hacerle las ofrendas a Dios ahí, porque Dios, eso fue lo que Dios le pidió. Y entonces él va a comprarle eso al Señor, y el Señor dice de que no, de que él se lo va a regalar. Pero vamos a ver lo que sucede ahora. Si él quería, vamos a ver lo que sucede. Entonces el rey David le dijo a Onán, de ninguna manera, yo te compraré la era por su precio justo. No voy a tomar para el Señor
lo que es suyo, Oh. ni voy a ofrecer a ningún holocausto que nada me cueste. ¿Qué está diciendo? Que lo que que él quiere ofrecer, lo que él le ofrezca a Dios, Ujú. se lo quiere ofrecer con su esfuerzo, con su sacrificio, con su dinero. Él no quiere nada regalado. ¿Tú me entiendes? Sí. Él no quiere que nada, porque el Señor fue el que lo ordenó a que hiciera eso. Entonces, ¿cómo él va a hacer lo que el Señor le pidió? Va a ser de cosas que no hay sacrificio, de cosas regaladas. Entonces, fíjate como dice, ni voy a ofrecer ningún holocausto que nada me cueste, que nada que le cueste, que no le dé nada. Y David pesó y le pagó a Ornán por la era 600 monedas de oro. Allí edificó David un altar al Señor y en él ofreció holocaustos y ofrenda de paz. E invocó al Señor, quien le respondió de los cielos enviando fuego sobre el altar de holocaustos. Entonces el Señor habló con el ángel para que éste devolviera su espada a la vaina. ¿Ok? Ahora le voy a decir una cosa, ¿no? Si David hubiera aceptado el regalo ese que el hombre se le iba a dar, No, seguramente de que Dios lo iba a seguir castigando. Porque Sí, Dios porque, no le había costado a él nada. porque no le había costado nada. Entonces lo que hay que tener es sacrificio. Ujú. Una de las cosas que tenemos todos nosotros es que a nosotros no nos gusta sacrificarnos. A nosotros no nos gusta sacrificarnos, no nos gusta sacrificarnos. Nos sacrificamos para cualquier otra cosa y no nos sacrificamos para Dios. Es cierto. Y Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos. Nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que vivir para Dios. Nosotros tenemos que darnos el sacrificio para Dios. 28. Al ver David que el Señor le había atendido en el caso de la era, en Onán, el Jebuseo ofreció sacrificios allí. En aquel tiempo, el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar de holocausto estaban en el lugar alto en Gabaón. Pero como David tenía miedo por causa de la espada del ángel del Señor, no podía ir allá para consultar a Dios. Ahí terminamos ya. ¿Qué hora es más o menos? Todavía tenemos 20 minutos, 15 Ok. minutos. Entonces vamos a ir para el 22 entonces. Sí. Acá el 22 está cortito. Entonces una de las cosas, mira, una de las cosas que con David, con todas las acciones que ha tenido David, David pecó y hizo muchas cosas malas. Todos nosotros pecamos. Sí, es cierto. Pero cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos que hablar con Dios y decirle a Dios las cosas malas que nosotros hicimos. ¿Tú me entiendes? Y estar arrepentido, Sí. arrepentirse. Pero tenemos que hablar con Dios. Si no hablamos con Dios, No estamos arrepentidos. no estamos arrepentidos. Y aparte de eso, la relación con Dios se va perdiendo, porque si ustedes vemos todo lo que hemos estudiado, que hemos visto que las personas han cometido pecado y no han hablado con Dios, no le han dicho nada a Dios, Dios lo ha estado castigando y le está haciendo esas cosas. Y fíjate que David pega, y cada vez que David peca, se lo dice a Dios. Se lo dice a Dios. Y eso es Lo que que nosotros debemos nos de hacer. está enseñando a nosotros de que nosotros cuando cometemos una falta, nosotros se lo tenemos que decir Sí. a Dios. Es cierto. 22. Entonces David dijo, este será el lugar de la casa de Dios, el Señor. Y aquí tendrá Israel el altar de holocaustos. Después de eso, David mandó a reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel y escogió a algunos de ellos como canteros para que labraran piedras y edificaran la casa de Dios. Okay. Después de eso, David mandó a reunir a los extranjeros que había en la tierra de Israel y escogió a algunos de ellos como canteros para que labraran piedras y edificaran la casa de Dios. Preparó también muchos hierros para los clavos y las bisagras de las puertas y mucho bronce y madera de cedro. Y es que los sidonios
y los tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Entonces dijo David, Salomón mi hijo es todavía un niño de tierna edad, pero la casa que debe edificarse al Señor tiene que ser una obra excelente, de gran renombre en todo el lugar. Así que voy a prepararle todo lo necesario. Yo está, mira. Entonces ya David, de temprano, empezó a preparar las cosas para cuando Salomón sea grande, que va a ser el rey, que le va a edificar el templo a Dios. Porque Dios nunca, David siempre quiso ser un templo a Dios, pero Dios no quiso de que David hiciera el templo de Dios. Porque parece que como David siempre estaba en guerra y siempre estaba peleando y la sangre que se no sé cuándo, a lo mejor por eso fue que Dios no quería de que David le hiciera el templo. Entonces dejó a su hijo Salomón, pero David seguía en eso. David empezó a recolectar las cosas. ¿Para qué? Para el templo. ¿Tú entiendes? Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó a edificar una casa para el Señor, el Dios de Israel. Le dijo, hijo mío, la intención de mi corazón era edificar un templo al nombre del Señor mi Dios. Pero la palabra del Señor vino a mí y me dijo, tú has derramado mucha sangre. Mira, era lo mismo que está diciendo yo. Has librado muchas batallas. Es tanta la sangre que has derramado en la tierra delante de mí, que no edificarás mi casa, no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Porque él había derramado mucha sangre. Entonces por eso mismo era de que Dios no quería de que hiciera la casa. De que David hiciera la casa, sino el hijo Salomón. Pero te nacerá un hijo, el cual será un hombre de paz. Yo haré que esté en paz con todos los enemigos que lo rodean. Por eso se llamará Salomón. Mira, por eso se llama Salomón. Vamos a ver. Y Salomón, ¿tú sabes qué quiere decir Salomón? No. Pacífico. Oh, pacífico. Salomón significa pacífico. Y ese entonces fue el nombre del hijo de David que fue el que le hizo la casa, es decir, pacífico. Durante su vida, fíjate lo que le está diciendo Dios, durante su vida yo le daré a Israel paz y reposo. Y sucedió así. En el tiempo de Salomón no hubo guerra ni nada. En el tiempo de Salomón no hubo guerra ni nada. Él edificará una casa para honrar mi nombre y ese será mi hijo. Y yo seré su padre y para siempre. Afirmaré sobre Israel el trono de su reino. Así que, hijo mío, que el Señor esté contigo y que seas prosperado y edifiques la casa del Señor, tu Dios, como Él lo ha dicho. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, cumplas la ley del Señor, tu Dios. Fíjate cómo le está diciendo el papá. Que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que gobiernes a Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Fíjate cómo le está diciendo el papá, que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, cumplas la ley de tu Dios. Y usted no se recuerda cuando Dios se le apareció a Salomón en el sueño, que entonces le dijo, dígame, pídame lo que usted quiere y yo se lo voy a conceder. Cuando Dios se le apareció a Salomón. Es cuando él pidió mejor sabiduría. Le pidió sabiduría, ¿para qué? Para guiar a su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Salomón se acordó del consejo que le dio el papá, que es David, que fíjate lo que David le está diciendo, que el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Y eso fue lo primero que le pidió Salomón a Dios. Sabiduría. Y es lo que entonces, el hijo siguió las instrucciones de su papá. De su papá, sí. Ajá. Y se benefició por eso. Si pones por obras, 15, si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado.
esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¡Ay! Ese consejito que le dio, ay, espérate, esto lo tengo, ay, Dios mío, eso lo tengo que subrayar yo. Espérese un momentico, ¿ok? Espérese un momentico. Esto lo tengo yo que subrayar. Esto lo tengo yo que subrayar porque yo tengo que hacer una aplicación acerca de esto. ¿Ok? Vas a prosperar. ¿Ok? ¿Ok? Fíjate como dice aquí, no temas ni desmayes. Pero yo creo que también eso también se lo dijeron a Josué. Ah, mira, eso le dijeron también a Josué. Fíjate, a Josué también le dijeron lo mismo. Que no se desmaye Sí. ni tema. A Josué también se lo dijeron. Mira, Josué, está del 6 al 9, ¿no? Nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que le daría. Eso se lo dijo Moisés a Josué, de que estuviera fuerte y que sea valiente. Entonces, lo mismo que le dijo Moisés, prácticamente se lo está diciendo David a su niño. 14. Toma en cuenta que yo, con gran desesfuerzo, he preparado para la casa del Señor 3.300 toneladas de oro y 33.000 toneladas de plata. Fíjate lo que... Eso es lo que hizo David, empezó a guardar eso, ¿no? Ok, he preparado para la casa del Señor 3.300 toneladas de oro y 33.000 toneladas de plata. Y muchísimo bronce y hierro, porque en realidad es mucho. También he preparado madera y piedra, pero puedes añadir más. Ay, Dios. Tú cuentas con muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, y con gente experta en distintos trabajos. La cantidad de oro, plata, bronce y hierro es incalculable. Así que levántate y pon manos a la obra, y que el Señor esté contigo. David mandó también a todos los jefes de Israel que ayudaron a su hijo, les dijo: ¿no es verdad que el Señor su Dios le ha dado a ustedes paz por todas partes? Fíjate, David mandó también a todos los jefes de Israel que ayudaron a su hijo y les dijo: ¿no es verdad que el Señor su Dios le ha dado a ustedes paz por todas partes? Le ha entregado en mis manos a los habitantes de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor su pueblo. Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario de Dios, el Señor, para trasladar a la casa edificada en nombre del Señor y el arca del pacto de los utensilios consagrados. ¿Qué cosa más linda aquí nosotros pudimos aprender? ¿Ok? ¿Qué pudimos aprender ahí? De que Salomón le hizo caso a David. Le hizo caso a David, David le dijo, busca sabiduría, ¿tú me entiendes? ¿Para qué? Para que puedas guiar al pueblo. Y entonces lo primero que hizo David, cuando Dios le preguntó, ¿qué es lo que usted quiere que le dé? Entonces eso fue lo primero que hizo, que le pidió sabiduría. Es lo que nosotros necesitamos, sabiduría. Y entonces nosotros tenemos, a través de todo esto que nosotros hemos estado estudiando, ¿no? Yo me estaba dando cuenta, ¿no? De que si usted obedece a Dios, Dios lo va a bendecir. Sí. Y si usted no obedece a Dios, Dios no lo va a bendecir. Sí. Y una de las cosas más importantes que nos está enseñando todo esto que estamos estudiando es de que para nosotros poder tener buena relación con Dios, nosotros tenemos que contar con Él en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Y cuando nosotros cometamos un pecado, nosotros tenemos que confesarlo. Nosotros tenemos que confesarlo. Y eso lo hemos mirado a través de todos estos libros que hemos estado estudiando.
Porque una de las cosas es acerca del estudio es de que no es estudiar, no es estudiar para coger entendimiento de las cosas, sino es para poner en práctica lo que nosotros estamos estudiando. Porque si usted no pone en práctica lo que usted está estudiando, no está haciendo lo que es No. el propósito Es de cierto. Dios. Ujú. Ok, entonces para la semana que viene vamos a conversar en el libro 23 de Ok. Primera de Crónicos. Capaz de una, no sé.